Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Por verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletl para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, el día lunes, donde iniciamos la semana con ganancias en jornada de escasa volatilidad para los mercados internacionales. Básicamente la ausencia de fundamentales fue el responsable de evitar que los mercados internacionales tuvieran una tendencia definida, aunque el sesgo alcista se mantiene y ya se están evidenciando algo de temores sobre el tema de inflación. Recuerden que el tema clave en esta semana que es ausente de fundamentales será la próxima semana el IPC de los Estados Unidos. Anoche tenemos el IPC de China, que también está repuntando con fuerza. El oro logra repuntar de $1.254 la onza a 1.262. Así que el tema clave será la inflación para las próximas jornadas. Y en cuanto a acciones locales, repuntaron en medio de tranquilidad de mercados internacionales. Esto pese a nuestro repunte en inflación y en tasa de interés, aunque se mantiene con bajo volumen el movimiento del día de ayer y dentro del comportamiento lateral. Así que ayer fue un día de repunte de bajo volumen. Datos económicos del día de ayer, si bien fue una jornada ausente de fundamentales, miembros de la Fed, Bullard, ve presiones inflacionarias crecientes. Era un miembro que hace unos meses veía que no había problemas en términos de inflación, ya está expresando algo de presión sobre los precios. Esto lo conoceremos la próxima semana, así que el punto clave, donde ya los miembros de la Fed están empezando a advertir, es el repunte de la inflación. Eso es una buena señal. Básicamente la economía está registrando demanda. El problema es que si el repunte de la inflación es bastante fuerte, pues básicamente tendremos que tener, o la Fed tendrá que retirar de forma un poco más agresiva su estímulo monetario. Así que todo dependerá de qué tan fuertes serán las presiones inflacionarias que están empezando a crecer tras la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Y la próxima semana será ese día 17, conoceremos el dato de inflación. El 18 será la decisión de tasas, así que un día antes de la decisión de tasas conoceremos el panorama de inflación. Pero no sé si han visto que a lo largo de los comités, esto estaba en 8%, se ha venido incrementando la probabilidad de ascenso en tasa de interés para el primer y segundo trimestre del 2015, así que importante, está apareciendo probabilidad de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal para el primer y segundo trimestre del año 2015, así que estaremos muy atentos al panorama de inflación que se conocerá la próxima semana. Volatilidad en el mercado es probable que esté incrementándose, dependerá entonces de los datos de inflación y la decisión de tasas de la Reserva Federal. Si tenemos un aumento posiblemente de los 15, 16 o 14, no se descarta que por ahora, después de tener un panorama muy bajo de volatilidad, empiece a incrementarse la volatilidad para las próximas jornadas. Y mercados asiáticos mantienen ganancias, pero se venció ya presencia de vendedores luego de alza en IPC en China. El tema clave para la próxima semana será inflación. Dependerá del panorama de inflación si el rally continúa o tendremos una presión bajista adicional. El IPC de China para el mes de mayo sube 1,8% a 2,5% por encima del 2,4% esperado por el mercado. Este es el ritmo más alto en los últimos 4 meses, así que también tenemos presiones inflacionarias en China. Y Europa inicia el día cerca de máximos del año. Algunos mercados también están en máximos de 6 años. Luego de mejora en producción industrial de la zona, recordemos también el estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo. La producción industrial italiana para abril crece 0,7% por encima del 0,4% esperado y la caída previa del 0,4%, y la producción industrial francesa también crece 0,3% en mes de abril en línea con lo esperado por el mercado. Así que tenemos crecimiento en producción industrial en mercados europeos. Noticias de Isagen: tendría listo el embalse de Río Sogamoso para octubre. Afectó familias de la zona tras menor cauce del río Sogamoso, digamos que en el proceso de llenado. Ya digamos que se hizo un comunicado, por lo menos en diarios económicos, sobre hablar con las familias y digamos que cubrir con los problemas causados. Así que por ahora continúa el proceso de llenado. Hay algunas afectaciones, no sabemos qué tan fuerte sea, pero no creo que sea significativo el monto. Y por ahora para octubre iniciaría entonces Hidrosogamoso. Hoy otra vez jornada ausente de fundamentales, no tenemos noticias económicas importantes. Mañana ya regresarán las noticias económicas con la variación semanal de inventarios de crudo y el presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos. Y el jueves tendremos ventas al por menor. Recuerden que jueves y viernes ya serán los 2 días con mayores noticias económicas. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen con ganancia.
pero pues ya se están evidenciando algo de presencia de vendedores. Recuerden el panorama de inflación, ya lo advierte también un miembro de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Dependerá entonces de ese martes que los mercados tengan mayor claridad sobre este fundamental para determinar su tendencia. Y mercado local continúa dentro de la zona de indecisión. Compradores luchan por mantener el control. Ayer aparecieron, no obstante, los ganancias de ayer fueron con un mercado de bajo volumen. Recuerden que parte de la teoría de Chauncey Ridao es el volumen acompaña la tendencia. Y esto lo hace simplemente por la correlación con los mercados internacionales. Esto pese a la alza en IPC y tasas locales. Es cuando los mercados empiezan a moverse por momentum. Como la tendencia sigue siendo alcista, quieren continuar con esa tendencia, aunque los fundamentales no deberían colocar algo más de presión. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones llegando a los 17, un nivel psicológico de resistencia, aunque la tendencia sigue siendo alcista. Mientras esté sobre los 16.700, el sesgo sigue siendo alcista. Solo rompiendo 16.700 podríamos tener una corrección un poco más fuerte. De lo contrario, sigue siendo la zona de soporte importante, 16.700. En cuanto al IPSA, continúa con el comportamiento lateral. Aquí la zona de los 3.850 contra 4.000 serán los dos niveles que determinen el cambio de dirección. Si hay ruptura de mínimos es porque posiblemente hayamos tenido un aumento en inflación en Estados Unidos y la presión sobre emergentes puede ser un poco más fuerte. Así que importancia el 3.850, continúa el comportamiento lateral para el IPSA. Recordemos que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima hasta ahora rompió el promedio móvil de 200, lo que le da más espacio que el resto de mercados de la región o por lo menos del MILA. Mientras esté sobre los 15.800 aún puede volver a 16.517. La pérdida de los 15.800 le podría generar una nueva caída hacia niveles de 15.000 como escenario probable. Hay un poco más de sesgo alcista para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, pero igual hay que tener presente el soporte de corto plazo. El dólar ya empieza a encontrar algo de soporte, cerca de los 1870, 1860, recuerden que es la zona de soporte. Aparecen levemente compradores en el día de ayer, entonces ya están apareciendo compradores, así que existe la probabilidad de limitar el descenso o incluso rebotar hacia los 1900, 1910. Importante, están apareciendo compradores en la zona de soporte. No descartamos que si bien la presión bajista pueda continuar, en algún momento los compradores le den algo de soporte a el dólar en el mercado local. Precio del petróleo repunta con fuerza en el día de ayer, continúa entonces el impulso alcista. Mañana vendrán los inventarios, el mercado espera de una disminución, que la disminución de inventarios continúe, así que mientras esté sobre el 103,50 hay posibilidad de romper al alza incluso el 107, 108. 103,50 la zona de soporte para continuar con el movimiento alcista. No se descarta que continúe esa tendencia, después de también estar dentro de un triángulo alcista. Si hay ruptura de máximo, 108 sería siendo el siguiente nivel de resistencia para el WTI. Continúa con tendencia alcista. Y el euro perdiendo fuerza otra vez. Recuerden que la inflación en Estados Unidos empieza a aparecer, y a medida que empieza a aparecer la inflación, pues aumenta la probabilidad de que se retire más rápido el estímulo o que tengamos más temprano un aumento en tasa de interés. Así que eso mantiene bajo presión bajista al euro, fortaleciendo el dólar. Así que mientras esté por debajo de los 35.70 hay posibilidad de continuar hacia 35, 34, 30. La tendencia sigue siendo bajista. Pasemos entonces a nuestro mercado, que logra impulsarse en el día de ayer y mantenerse sobre los 1670. Importante, mientras se mantenga sobre 1670 aún puede buscar 700, 720. El movimiento de ayer fue con muy bajo volumen y poca volatilidad también, así que por ahora continúa ese sesgo, pero si rompe los 670, recordemos, podemos estar descendiendo hacia los niveles de 1630 dentro del comportamiento lateral de mediano plazo. Solo rompiendo esos 630 a la baja habría una presión bajista adicional, un cambio de tendencia. Continuamos con Banco de Bogotá, que continúa 70 contra 68 sin cambios. Por ahora continúa el comportamiento lateral para este banco, el de presión bajista. El volumen se ha venido incrementando en los descensos, hay que tenerlo en cuenta, así que si hay ruptura a los 68 podemos estar descendiendo a los 66 como impulso inicial. Por ahora continúa 68 contra 70, hay algo más de probabilidad de descenso con volumen que acompaña la caída, pero por ahora, hasta que no rompa alguno de estos dos niveles, no tendríamos un cambio contundente de tendencia. Bolsa de Valores de Colombia en el día de ayer marca precio en la parte alta, ya los volúmenes descienden, se destacan estos tres volúmenes en toda esta zona lateral. Recordemos que mientras esté sobre los 21, 50% de la vela previa aún puede volver hacia los 22 y 22.60. 22.60 es la resistencia más importante, promedio móvil de 200 periodos.
21 como la zona de soporte para intentar mantener el sesgo alcista. Ayer negocio con bajo volumen, pero se mantiene sobre los 21. Perdiendo los 21 volvería a tener presión bajista hacia los 20 como la zona de soporte. Vamos con Celsia. No puede pasar los 6.000, recuerden que tiene que pasar los 6.000 para poder cambiar de dirección. Mientras esté por debajo de los 6.000 la presión sigue siendo bajista. Esta es la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de sus niveles aún puede volver a buscar 5.600, 5.700 como la primera zona de soporte. Solo rompiendo 6.000 anularía la presión bajista. Por ahora continúa por debajo de la zona de resistencia. Cementos Argos no ha roto ninguno de los dos niveles, ni los 11 ni los 10.500. Continúa la indecisión para Cementos Argos con bajo volumen, solo rompiendo alguno de esos dos niveles nos daría nueva dirección hacia 11.500 y 10. Básicamente continúa ese comportamiento. Sigue Cemex Latam Holding, que sigue en los 18 cerca, parecen levemente vendedores. Vamos a colocar el 17.700 como el soporte de corto plazo. Si él logra aguantar los 17.700, aún existe la posibilidad de ruptura de este triángulo hacia la parte alta y avanzar hacia los 18.800, 19.300. Pero si rompe los 17.700 quiere decir que no falla la ruptura y podría volver de nuevo a niveles de 16.500, 16.600 como primera zona de soporte. Importante entonces los 17.700. Canacol sigue también con su indecisión de los 13 y 12.300, 12.400. El petróleo está incrementando entonces su cotización hacia los 104, 105 dólares por barril. Esto le podría dar algo más de fuerza, pero tendrá que romper los 13.000 para poder avanzar a 14.100 y 15.300. La ruptura de 12.300 generaría posible descenso hacia los 11.000. 12.300 sigue siendo el soporte importante, 13.000 el movimiento para que tengamos mayor presión alcista. Corficol sigue dentro del lateral de los 39.500 contra 37. Por ahora continúa el 50% de probabilidad de ascenso como de descenso hasta que no tengamos algún tipo de ruptura. Por ahora continúan esos como los dos niveles importantes. Pasamos a Ecopetrol. El lateral continúa siendo el común denominador, 3.600 contra 3.400. Producción en el país cayendo 6% hacia los 950.000 barriles, otra vez por debajo del 1.000.000 de barriles. Así que vemos que ese comportamiento sigue manteniendo entonces la tendencia bajista de mediano largo plazo. Se mantiene esas dos tendencias, sino que en el corto plazo continúa el comportamiento lateral. Solo rompiendo 3.600 o 3.400, posiblemente iniciemos una nueva tendencia. Por ahora es un 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. En corto plazo continúa el comportamiento lateral. Empresa Energía de Bogotá logra mantenerse sobre el 1.550, eso es importante. Mientras logre mantenerse sobre ese nivel, aún puede volver a buscar 600, 620. Perdiendo los 550, volveríamos a la zona de los 1.480 como escenario probable. 1.550, entonces la zona de soporte importante para Empresa de Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor, marca precio el 6. Se mantiene sobre 1.350, mientras esté sobre 1.350 aún puede volver a 1.450, 1.500. Perdiendo 1.350 volvería a la zona de los 1.250 como escenario probable. Vamos con Enca, que se mantiene por debajo de los 10. Recuerden 10.50, 10.40, 10.60 la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a buscar 9. Por ahora continuamos con los 10.40, 10.60, solo rompiendo 10.40, 10.60 al alza podría volver a tener tendencia alcista. ETB no marca precio en el día de ayer, continúa sobre 4.40 y mientras esté sobre 4.40 aún puede volver hacia los 4.80, solo rompiendo 4.40 volveríamos hacia los 4.20 como zona de soporte. En cuanto a éxito, logra mantenerse sobre los 31 y 30.900, recuerden esa zona de soporte. Si logra aguantar puede volver a 32, 32.300. Si la pierde podríamos estar evidenciando caídas hacia los 29.700, 29 como escenario probable. Recuerden que el aumento de inflación y tasa de interés debería, aunque el mercado colombiano se ha hecho un poquito loco, impactar lo que son las compañías financieras consumo y cíclicas. Así que atentos a los 30.900, 31, su ruptura podría generar algo más de presión bajista ante el aumento en panorama de inflación y de tasas como escenarios probables. Vamos con Grupo Argos.
que no logra pasar a unos 22. Recuerden que mientras esté por debajo de los 22 aún puede volver a 21 o 20,800 y mantener la presión bajista. Si rompe los 22 podría volver hacia la zona de los 22,700, 22,800. Recuerden que para considerar roto un nivel deberá cerrar por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Grupo Aval sigue con velas de indecisión, con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. No hay una tendencia clara, simplemente un comportamiento lateral de bajo volumen en Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura, que logra mantener los mínimos del día de las jornadas previas, los 38,400, 38,300. Seguirán siendo el soporte. 38,400 me parece como el nuevo soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar hacia los 39,600, 39,500. La pérdida de los 38,400 lo podría llevar de nuevo hacia zonas de soporte 36,300, 35,900, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Importante esos 38,500. Vamos con ISAM, que sigue por debajo de los 9,300, 9,400. Recuerden que mientras esté por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista, 9,300, 9,400, para poder volver a buscar niveles cercanos a 8,800, 8,500. Importante, continúa por debajo de los niveles de resistencia con presión bajista. Solo rompiendo los niveles de resistencia podría cambiar el sesgo. En cuanto a Isagen, tenemos entonces noticias de hidróxido gamoso. Puede haber algo más de volatilidad, aunque el 2,800 sigue siendo la zona de soporte y el 2,940 la zona de resistencia. No descartamos que continúe con su proceso de llegar a una estabilidad después de jornadas de alta volatilidad. En cuanto a mineros, oro repuntando un poco en el mercado internacional, también logra repuntar en el mercado local, solo rompiendo 2,800 podría avanzar a 2,900, aunque sigue siendo tendencia bajista para el activo. 2,900 la zona de resistencia más importante, 800 una intermedia. Mientras esté por debajo de esos niveles aún puede buscar 2,700, 2,600. En cuanto a Nutresa, sigue peleando contra la zona de resistencia de los 27,600, 27,700, 27,400. Recordemos que esa zona es una zona de resistencia y pues básicamente siguen chocando los compradores y vendedores en esa zona con vela tipo hombre colgado. Si logra pasar los 27,600, habría la posibilidad de volver hacia los 28,500, 28,600. De lo contrario, 27,200, si hay ruptura, podríamos estar ascendiendo de nuevo hacia niveles de 26,400. Continúa el choque entre compradores y vendedores en lo que es Nutresa. Está pasando en muchos de nuestros activos esta lucha entre compradores y vendedores. Preferencial Aval, que tenemos para preferencial Aval, continúa sobre los 1300, pero si los pierde podría incrementar la probabilidad de descenso a 1260. Si logra aguantarlos tendrá que romper los 1320 para avanzar a 350, 380. Si ruptura los 1300 podríamos volver a 1250. Preferencial Avianca Holding, intentando continuar el cambio de dirección. Ya el volumen empieza a descender a medida que este sesgo alcista se mantiene. Si logra cerrar hoy por encima de los 2,930, que es la zona de resistencia, abriría la posibilidad de avance a 4,200. De lo contrario, si llega a negociar por debajo de los 3,830, el nuevo soporte 3,830 podría generar nuevo descenso 3,600. Hoy será un día importante para Avianca Holding para ver si logra cambiar o no el sesgo bajista por promedio móvil de 40 periodos y avanzar a 4,200 como escenario probable. De lo contrario, si no logra pasar los máximos del día de ayer y cerrar por encima de esos niveles, la pérdida de los 3,830 le podría generar nueva presión bajista. El mercado subiendo con bajo volumen para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia logra mantenerse sobre los 26,800, 26,700 para mantener ese sesgo alcista. Recuerden que mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a los 27,800, 27,900. Si llega a perder los 26,800 podríamos volver a tener presión bajista hacia los 25,500. Se ha recuperado incluso en contrascenso en tasa de interés y aumento en inflación local, así que por ahora importante esos 26,800. El mercado continúa con sesgo alcista mientras esté sobre ese nivel. Preferencial Carvajal Empaques no ha vuelto a marcar precio, así que no vamos a hablar sobre el particular. Cementos Argos sigue 10,400 contra 10,800, sigue también a espera de ruptura tanto de la ordinaria como de la preferencial dentro de su zona de indecisión.
La vivienda intentando recuperarse al 29, 28.800, 29. Recuerden que esa es la zona de resistencia, mientras esté por debajo de esa zona aún puede volver a 27 y 26. De lo contrario, mientras esté por debajo, solo rompiéndolo podría anular la presión bajista, lo que es la zona de los 29, 28, 800. Si no logra pasarla, la presión bajista podría incrementarse. De lo contrario, si lo logra pasar, podemos estar hablando de 29, 700, 29, 800 como siguiente nivel de resistencia dentro de la divergencia que se mantiene. Preferencia del grupo Argos, los 22 siguen siendo la resistencia importante, mientras esté por debajo de ese nivel aún existe presión bajista, solo superándola anularía un poco la presión a la baja. Vamos hacia los 20.500 como soporte, mientras esté por debajo de los 22.000 existe la probabilidad de descenso hacia esos niveles. Preferencia del grupo Sura logra mantenerse sobre 38.400, mientras esté sobre ese nivel aún puede buscar 39.600, si rompe los 38.600 podríamos tener descensos hacia los 36.200, 36.300 como escenario probable. Y vamos con Pacific Prec. Fuerte volumen el día de ayer, el volumen no fue muy alto, continúa siendo un volumen normal, pero recupera y niega toda la vela anterior. Recuerden que también está el tema de las recompras, esto puede estar generando algo de impulso adicional con el movimiento de las recompras. Puede ser que los técnicos no empiecen a funcionar muy bien por ese tema, pero rompió ayer el 36.900 y ahora el soporte se convierte en 37.600. Mientras esté sobre 37.600, luego de la vela envolvente del día de ayer que niega la vela previa, puede avanzar hasta los 40.42. Importante los 37.600. Rompe el nivel de resistencia, el mercado se da la vuelta, por eso el fuerte impulso en el día de ayer, y 37.400 queda ahora como la zona de soporte. 37.400 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista de Pacific. Recordemos que la volatilidad puede incrementarse, pronto estaría apareciendo noticias sobre el proyecto STAR, así que por ahora 37.400 como la zona de soporte importante para el sesgo alcista que está intentando mantener de nuevo este activo. Importante ese nivel. Creo que no me he saltado ninguna. Ayer pedían Bancolombia ordinaria. Recordemos que ha tenido un volumen muy alto, pero esto hace parte de la recomposición y por ahora ya los volúmenes esperan que vuelvan a su nivel normal pronto. 26.900 sigue siendo el soporte y 27 como la zona de resistencia. La correlación con la preferencial es bastante alta, así que digamos que por lo general solo vamos con la preferencial. Y a medida que después de tener este volumen tan alto, que fue el tema de la recomposición de índices internacionales, pues básicamente el mercado ya empieza a tener un comportamiento de volumen normal. Así que en términos generales tendrán que estar muy atentos al panorama de inflación. Ya está empezando a aparecer el tema de inflación en los mercados internacionales. Colombia lo está teniendo, pero pues digamos que lo está ignorando. Básicamente lo llamamos un momentum. Cuando el mercado tiene momentum, pues él quiere continuar con ese mismo sesgo. Y pues estaremos atentos a los niveles de corto plazo a ver si hay un cambio de dirección. Recuerden que los fundamentales están apuntando para un lado y la tendencia está apuntando para el otro. En el corto plazo, por lo general, los técnicos priman hasta que no haya un cambio importante en la vela, en una presión bajista, así que deben estar muy atentos a los niveles de corto plazo. Pasemos entonces a las preguntas. La subida de más del 6% de PREX ajusta a los técnicos, puede existir un fundamental oculto. Recuerden que está el tema de la recompra. También no sabemos qué expectativas tenga el mercado sobre el proyecto STAR, que pues, digamos que ya pronto conoceremos información sobre este proyecto, sobre los resultados con Ecopetrol. Y pues por ahora simplemente no descartemos una mayor volatilidad por el tema de las recompras. Ayer salieron las exportaciones de Colombia. Sí, tuvimos caída también en exportación de petróleo y oro. Por eso pues Eco continúa bajo su panorama de comportamiento lateral como el escenario más probable. ¿Qué efecto tiene el que Barclays se aconseje deshacerse de bonos de mercados emergentes sobre el mercado nacional? Recuerden que el tema de inflación tiende a golpear la renta fija, aumento en tasas, caída en precio de bonos. Y pues, de todos modos, si Estados Unidos empieza a reportar este aumento en inflación, existe la probabilidad más cercana de aumento en tasa de interés, que por lo general genera algo de evaluación en nuestras monedas y una presión bajista sobre las acciones. Así que digamos que todo dependerá de ese martes, donde las presiones inflacionarias han venido incrementándose. Recordemos, hasta ahora hemos tenido dos indicadores de precio importantes, el ISM manufacturero y no manufacturero, donde los niveles de precio están por encima del 60. Efecto de ventas de posiciones de Ecopetrol en Empresa Energía Bogotá.
Todo depende cómo lo hagan, no necesariamente la tienen que vender a mercado, pueden encontrar un comprador y dependerá de ese precio que se defina, pero pues por ahora si logran hacer una buena negociación es probable que logre todavía mantener el sesgo alcista. No creería que sea una mala noticia la venta de Ecopetrol, por parte de Ecopetrol. También hay algo detrás de que sería una correcta valoración de la compañía, así que pues digamos que no podría ser una noticia mala, en cierto, un 80% de ser buena, 20% de ser mala. Para repetir, BBC que no alcancé, 20 sigue siendo la zona de soporte, 20-21 del 50% de la vela previa. Los volúmenes volvieron a bajar y aún existe posibilidad de rebote hacia el promedio móvil de 200. Repetir Aval, se fue el audio. Grupo Aval está como una moneda 50-50, tanto de ascenso como de descenso, tras varias semanas ya de comportamiento lateral. Las recompras de Pancivil no han empezado. Desde el 9 estaba el movimiento, supongo que el mercado se anticipó. Recuerden que el mercado se anticipa, no necesariamente tiene que ver las cosas y posiblemente haya sido parte de ese movimiento. ¿Cómo afecta la tecnología Star y la mexicana Grupo Alfa PREG? Pues está la expectativa de la tecnología Star, ya lo sabremos, lo conoceremos. Por ahora el sesgo se mantiene alcista, pero pues estaremos muy atentos al comportamiento de los fundamentales. Por ahora simplemente el sesgo sigue siendo alcista, recupera tras romper la resistencia del día de ayer. Si PREG rompe 37.600, ¿qué soporte sigue? 35.200, 34.800. ¿A qué se verá el fuerte impulso que mantiene PREG desde hace un par de semanas? La verdad no tengo un fundamental asociado, nosotros tenemos la misma información que está en la superfinanciera, no hay información sobre el particular, simplemente continúa la expectativa sobre noticias futuras de la compañía. Podríamos analizar Fabricato dado que ahora su liquidez es alta y ayer estuvo repuntando con fuerza. Vamos a tomarnos un poco más de tiempo para dar más información sobre Fabricato, pero si continúa ese movimiento de buena liquidez, más allá de estas últimas jornadas, estaríamos hablando un poco más de Fabricato. Canacol no reacciona, va en contra de técnicos fundamentales y hasta sus propias proyecciones. ¿Qué pasa? Simplemente el mercado a veces va en zigzag, pero mientras logre mantenerse el 12.300 aún puede continuar con el movimiento alcista. Resistencia de corto plazo a Avianca, los 3.980 y los 4.100, 4.200 serían tres niveles que aparecen también en zonas intermedias. ¿Por qué no analizamos gráficas PREG y Canacol Canadá? Ayer PREG en Colombia solo transó 700.000 acciones, en Canadá casi 3 millones, en Canacol aquí apenas 128.000 afuera 3 veces. Además aquí hay subastas que distorsionan el cierre. Recuerden que igual son más importantes que en este caso sí los activos afuera, pero igual tenemos que guiarnos por los precios locales. El volumen sigue siendo más importante en el mercado internacional. Recuerden que la jornada de ayer en Colombia fue una jornada de bajo volumen y los emergentes podrían estar bajo presión por el tema de inflación global. Es importante que tengan en cuenta también el volumen, pero los niveles siguen siendo los mismos, así que por ahora digamos que nos mantendremos con las acciones en el mercado local. Bueno, muy atentos, el mercado se encuentra en lo que llamamos momentum. Tendrán que estar muy atentos a ver cuándo el mercado, si se preocupa por inflación o no. Eso lo sabremos con más certeza el día martes de la próxima semana. Muy buen día entonces para todos.